Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y en el video de hoy les voy a contar sobre los libros que leí en octubre. Este mes fue un poco caótico y no terminé todos los libros que hubiera querido leer, pero leí unos bastante buenos, entonces estoy por compartirles cuáles fueron los que más me gustaron. El primer libro que leí fue When No One Is Watching de Alyssa Cole. Este libro me conflictuó muchísimo. Para empezar, siento que empieza con cosas bastante interesantes, con cuestiones muy fuertes en cuestión de peso sobre la narrativa. O sea, empezó siendo una lectura muy positiva, hablando del interés que me estaba generando. Para empezar, la narradora tiene esta actitud como muy crítica, incluso enojada. Entonces, cuando nos va contando las cosas desde su perspectiva, desde quién es ella, desde su personalidad y las cosas que ha estado viviendo, le imprime mucho sentido y mucha personalidad al libro. Además que desde el principio nos pinta el contexto con una fuerte postura contra el racismo, entonces eso me pareció muy interesante. Me parece un contexto perfectamente fuerte para la historia que nos van a seguir contando. Vamos avanzando sobre la historia y básicamente el tema central es la gentrificación y se empieza a poner muy interesante porque toca de manera sencilla pero puntual este tema. Y no solo eso, nos habla de todas las pequeñas cosas, bueno, no pequeñas, pero que también suceden alrededor de la gentrificación y la perpetúan. Como esta postura renuente a otorgar préstamos por parte de los bancos, de instituciones financieras, a las personas con razón de raza o nivel socioeconómico. Y dentro de este contexto vamos a conocer a Sydney, que es nuestra narradora. Vamos a conocer su vida y nos vamos a ir dando cuenta que nos dan a entender que su mamá está enferma, que están pasando todas estas cuestiones en el barrio en el que ha vivido siempre con la gente que conoce desde niña y están pasando cosas muy extrañas. Los negocios están desapareciendo de un día para otro, los vecinos también están desapareciendo de un día a otro, ya no están y hay gente nueva llegando a sus hogares. Entonces empezamos a ver un poco del misterio que nos quieren plantear en este libro. Pero conforme va avanzando, siento que más bien nos vamos adentrando más en la temática de todo esto que les comentaba, de la gentrificación, de todos estos aspectos que empiezan a perpetuarla, que se vuelve interesante, pero siento que más bien se vuelve muy interesante, pero siento que yo me quedé enfrascada buscando en qué momento iba a pasar toda esta cuestión del misterio, se supone que este libro es un thriller, entonces pues yo esperaba ver que empezara a pasar algo y más bien lo que me pasaba era que yo sentía que este libro lo estaba narrando y estaba narrando cuestiones cotidianas más con este estilo de narración de terror. Para mí no tenía sentido porque por sí sola la historia era bastante fuerte. Yo lo hubiera leído sin necesidad de que hubiera sido un thriller. Y el hecho de que lo vendan como tal, siento que me dejó esperando que pasara algo y solo no pasaba nada. Iba avanzando la historia, muy interesante, pero el hecho de que no pasara nada en cuestión de misterio, que apoyara ir tratando de descubrir qué estaba pasando, pues como que llegó un punto en el que me aburrí y no por la historia se mantenía perfectamente, pero yo no entendía muy bien a dónde iba. Como que pensaba, todas estas cosas pasan en la vida cotidiana, son espeluznantes por sí solas, entiendo quererle dar esta narración de terror, ok, pero ¿es eso? Nada más, o sea, si no hay una cuestión más allá de misterio. Entonces yo pensé que era nada más el estilo de la narración y me empecé a cansar, empecé a ya querer terminarlo, llegué incluso a la mitad del libro y ya estuve a nada de dejarlo, pero tenía aquí muy fuerte, es que la historia es buena, la historia me está gustando, me interesa sobre lo que están hablando y solo por eso no la solté y fue una gran decisión porque a partir de más o menos de la mitad del libro las cosas empiezan a ir cambiando. Sí es un thriller, sí viene ya la parte de misterio, sí empiezan a pasar cosas que no te esperas y son muchísimas cosas las que pasan que impactan. Me hubiera gustado no tener que llegar hasta la mitad del libro para que empezaran a pasar, pero de ahí empieza a irse completamente para arriba.
Aunado a esto, los personajes son muy interesantes, tienen personalidades súper definidas y me encantó que en sus diálogos y en cómo van interactuando te dejan ver cómo son sus personalidades muy claras, pero además le van poniendo una postura al libro, una opinión sobre la temática que estábamos visitando en el libro y también incluso información acerca del tema que mientras que un personaje se lo cuenta al otro, nosotros también podemos ir conociendo y tener mucho más claro el contexto, no solamente de la temática de lo que pasa en el libro, sino de cuándo pasa en general en la vida. Además, me pasó que todos los giros que van sucediendo a partir de la mitad del libro, todos son increíbles. Hay de hecho 2 que me volaron la cabeza. Ya en ese punto no podía parar de leer, no quería que se acabara y al mismo tiempo no podía soportar estar sin leer y sin saber qué estaba sucediendo. Me encanta cómo cierra, me encanta todo este desastre que se genera, todos esos giros, la resolución, todo, incluso las cosas más pequeñas que te van contando, cómo ellos se van dando cuenta de la verdad, me encantaron. Los malentendidos, todo. Entonces este libro me terminó gustando mucho. Le tuve que poner 4 estrellas porque para mí es mucho tiempo en el que te quedas esperando que arranque el misterio. Siento que antes de la mitad es cosas que pasan que no entiendes bien por qué, pero no son realmente una cuestión de, está pasando algo mucho más grande. Y para después de la mitad del libro sí se siente más así. Pero si no hubiera sido por ese cachito, yo creo que sí le hubiera dado 5 estrellas, de verdad me encantó. Además me parece que está muy bien escrito, siento que jamás tuve un tema y de hecho fue lo que me motivó a terminarlo. No tiene un tema en el que flaqueen los personajes, el argumento, no, todo me pareció muy interesante. Solo fue esa pequeña cosa o a lo mejor solo fue mi desesperación para que ya empezaran a pasar cosas. Otro libro que terminé fue Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Este es el último libro en la saga de Harry Potter. Estoy muy triste de haberlo terminado, pero también muy contenta de que pude regresar a todos estos recuerdos, a este libro, a estos personajes, a todo lo que pasa y poder hacerlo con otros ojos más grande y de todos modos seguirlo disfrutando. Este libro es el 7º que conocemos a Harry y lo vamos a ver en una travesía con Ron y Hermione, en una misión que solo ellos pueden hacer y los vamos a ver en esta aventura durante todo el libro. Y todo va a ser prácticamente nuevo y muy diferente al resto de los libros porque vamos a ver distintos escenarios y no los mismos de siempre que teníamos en los libros anteriores. Este libro es básicamente una búsqueda de cosas que ellos necesitan para llevar a cabo la misión que se les encargó y el final y todo lo que pasa, la resolución, me parece tremendo, yo no lo supero. Los personajes, yo creo que con el 4º y con el 6º es de mis favoritos de la saga. Tal vez después del 4º. Me doy risa tratando de no decir spoilers de este libro cuando muy probablemente todo mundo o haya leído el libro y que no lo leyó seguramente vio la película. Pero de todos modos no quiero decir spoilers. Y no tengo que decirlo, también tiene 5 estrellas como todos los libros de esta saga que califiqué. Otro libro que leí fue La casa al final de Needless Street de Catriona Worth. Este libro me sorprendió por completo. Tenemos una historia que me parece bastante sencilla y no sencilla en el mal sentido, sino que una historia que te da la ilusión de que entiendes todo perfectamente y de que todo el tiempo sabes a dónde va. Y la realidad es que no. Trata para empezar de una niña llamada Lulu que desaparece en un día que estaba vacacionando con sus papás y aunque se hace la búsqueda e incluso hay sospechosos, no la encuentran. Va a pasar el tiempo y es desde ahí donde nosotros vamos a empezar a conocer esta historia. Desde 3 perspectivas. La de Ted, que es el que fue el sospechoso de haberse llevado a Lulu, pero cuando se hizo la investigación no encontraron nada, ni encontraron algo que indicara que sí era él el que se la había llevado. Un ser bastante misterioso,
con unas actitudes y una personalidad bastante extrañas, nada convencional. También nos va a contar la historia de Didi, que es la hermana de Lulu, que la sigue buscando y sigue reuniendo pistas o cosas que la lleven a tratar de averiguar qué es lo que pasó con su hermana. Y desde la perspectiva de Olivia, la gatita de Ted. A través de ellos nos van a ir contando la historia de lo que va a pasar unos 10 años aproximadamente de esta desaparición, cómo Didi se obsesiona con encontrar qué fue lo que le pasó a su hermana y decide ir a vigilar a Ted. A raíz de esto se pone completamente misterioso, empiezan a pasar cosas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué estaba pasando. Yo todo el tiempo creí que sabía perfectamente qué estaba pasando, que tenía muy claro quién hacía qué, cuál era la realidad y cuál iba a ser el desenlace, y nada que ver. Y de hecho, aún creyendo que yo tenía todo en mi cabeza solucionado, no me quitó el interés de seguir leyendo ni un solo momento, porque me parece que la historia está perfectamente bien trazada. No solo vamos viendo el avance de la historia, sino como también nos la van contando estos personajes, vamos conociendo un poco más de ellos en cada momento que pasa. Entonces no dejas de querer saber más, y la verdad es que este libro se me fue rapidísimo. No es un libro tremendamente corto, tiene más de 300 páginas. Para mí eso me parece que ya es un poco larguito y de todos modos se me iba como agua. Pero nada te prepara para lo que viene como resolución. Yo no podía creer que eso fuera lo que estaba pasando, me voló la cabeza cuando me di cuenta que era lo que realmente sucedió. Bueno, más bien lo que estaba sucediendo en ese momento, y de todos modos dices, bueno, ok, esto es lo que está sucediendo, pero entonces, ¿qué sucedió antes? Te están develando el misterio del libro, lo cual es suficientemente interesante, y de todos modos todavía te deja otro misterio para resolver, que es lo que pasó 10 años antes. Entonces, aunque sientes algo resuelto, el libro no te suelta. Este libro de verdad me dejó impactadísima con lo bien escrito que está. Una resolución que ni por asomo te puedes esperar. Y me pareció algo bastante interesante porque apela a una temática importante y que se me hizo una manera bastante novedosa y creativa para resolver este libro. Este libro tiene sin ninguna duda mis 5 estrellas y este libro lo voy a recomendar por mucho tiempo, sobre todo en estas fechas. Otro libro que leí fue If We Were Villains de M.L. Río. Este libro me gustó también muchísimo. También le di 5 estrellas, también me parece que es ideal para leer en estas fechas. Y de hecho sí tienen recomendaciones de libros parecidos a este. Please déjenmela en los comentarios porque este era justo el mood que necesitaba y que en general cosas del estilo me va a encantar leer. En este libro vamos a conocer a 7 estudiantes de una escuela llamada el Conservatorio Delleker, que es básicamente una escuela de artes y donde ellos están estudiando para ser actores, pero ellos se enfocan en las obras de Shakespeare. Entonces, para empezar, esto es algo bastante interesante. Todo el libro vamos a estar leyendo líneas de obras de Shakespeare. Todo el tiempo van a estar representando alguna de las obras. Ellos entre sí, en momentos de la vida cotidiana, también se sueltan líneas porque pues están muy familiarizados con ellas. Es lo que estudian todo el día. Entonces es muy interesante ver cómo también en momentos en los que nos está explorando directamente sobre las obras, ellos hacen estas pequeñas alusiones a los guiones. También la ambientación me parece súper interesante, toda esta situación de que viven básicamente en un castillo y hacen estas obras, el vestuario, esta escuela está junto a un lago donde también hay bosque, hace mucho frío también en algunas temporadas. La chimenea, los libros, el té, todas estas cuestiones siento que hacen que sea un libro que te da un contexto físico muy acogedor, muy fácil de imaginar y que le suma completamente a la historia. Aquí vamos a conocer a estos 7 estudiantes que durante su 4º año se ven dentro de una situación en donde ocurre un crimen y vamos a ir viendo qué fue lo que pasó. Pero para esto el libro comienza con uno de ellos saliendo de la cárcel después de 10 años de haber estado ahí condenado por dicho crimen.
El detective que llevó el caso siente que nunca supo realmente qué fue lo que pasó, entonces va a buscar a este personaje para que le cuente toda la historia. Es un libro muy interesante, todos los personajes tienen personalidades muy fuertes, muy marcadas. Hay algunos que ni siquiera son agradables y eso me parece muy interesante, cómo meter a la mezcla estas 7 personalidades tan distintas, tan opuestas algunos entre ellos, y ver qué es lo que sale de ahí. Las interacciones, las clases, las obras, los ensayos, todo me parecía realmente interesante y grandes pretextos para ver cómo estos personajes interactuaban entre ellos, cómo se iba dando relaciones entre cada uno y también cómo se iban desgastando. Me gustó mucho este libro. También le puse 5 estrellas y de hecho este libro me dio como mucho la impresión como de querer ver la peli del libro. Este definitivamente será uno de los que en un futuro haga relectura porque se disfruta muchísimo el simple hecho de irlo leyendo. Otro libro que leí fue El pantano de las mariposas de Federico Achat. Este libro comienza con un accidente en el que se ve envuelto nuestro protagonista, que es Sam, junto con su mamá. Este accidente termina en una tragedia, entonces Sam necesita irse a vivir a una granja con una familia donde ellos se hacen cargo de varios niños. Van a pasar los años y Sam va a formar un grupo de amigos junto con Billy y Miranda. De ahí lo que vamos a ver a lo largo del libro es cómo ellos tienen un lugar secreto que es el pantano de las mariposas dentro del bosque, que es donde ellos pasan su tiempo, y en el ir y venir van a ir develando misterios que van ocurriendo a lo largo de su vida, pero que además misterios que tienen que ver con el accidente que le ocurrió a la mamá de Sam. Toda esta parte es súper interesante. La amistad que tienen entre ellos también lo es porque las interacciones van cambiando un poco entre ellos en distintos momentos del libro y cada cosa que van encontrando te sumerge más en un misterio muy grande que ocurrió y sigue ocurriendo y que me pareció bastante interesante de leer. Estos momentos en los que encuentran pistas o se dan cuenta de algunas cosas o resuelven ciertos aspectos del misterio eran muy interesantes, estaban, me parece, bastante bien construidos. Sin embargo, ya, y es lo que me hizo ruido de este libro, que rumbo a la resolución, para empezar siento que se resuelve básicamente muy rápido y mucho antes de cerrar con el libro. Entonces se me hace como anticlimático porque vamos viendo la historia y tenemos sub y bajas en la trama y en el momento en el que llega el momento de descubrir el gran misterio se me hace que solo avanza bastante lineal en vez de generar todo un conflicto, todo un misterio y solo se descubre y ya. Entonces también todo lo que va pasando después me parece que va pasando demasiado rápido, demasiadas cosas que para mí ya no tenían como incluso razón de ser. Son muchas cosas las que pasan que no entiendo tampoco de dónde vienen ni cuál es el propósito de cerrar de este modo. El final más específicamente sobre Sam, y me refiero al epílogo, me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención y me agradó cómo cierra para el personaje esto que sucede, solamente que me hubiera gustado entonces ver a lo largo del libro pequeñas pistas que tal vez no lo fueran, pero que fueran sembrando un poco que esto iba hacia allá. Esa parte me cierra bien, solo como les digo, me hubiera gustado como ir viendo un poco de cosas que llevaran en ese sentido, pero el resto de las cosas que pasan al final me parecen solo como demasiado rápido, que aparte ya no tenían sentido porque ya sabíamos qué había pasado. No sé, como que eso siento que de pronto me bajó un poco el entusiasmo de estar leyendo este libro y todo lo que me gustó. Entonces siento que más bien se me generó ahí como un choque entre ambas cosas. Este libro le puse 3 estrellas. No me desagradó, solo sí siento que lo último ya no me hizo mucho sentido con el resto del libro. Otro libro que leí, pero que ya no acabé, pero espero estar terminando para las reseñas del Wrap Up de noviembre, es Margia,
de Mauricio Castaño. Estoy muy emocionada porque esta es una copia avanzada que el autor me permitió leer antes de que salga para darle mi reseña. El libro está pensado para convertirse en una saga y el género es una especie de aventura y fantasía. Me parece que es un poco más aventura porque todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo hay un problema, una motivación sucediendo. Y eso me parece muy interesante porque el libro se vuelve muy dinámico. El libro tiene un aproximado de 200 páginas. Este libro va a salir muy pronto y tiene un aproximado de 200 páginas, donde nos van a contar una historia de básicamente lucha de poderes, un análisis sobre la corrupción humana, donde el protagonista está básicamente luchando por sobrevivir. Vamos a ver cómo comienza la historia con él en lo que es como una arena de peleas, donde su manera de ganarse la vida es básicamente perdiendo contra los campeones. Pero llega un punto en el que lo que se requiere de él es que durante la pelea, evidentemente él no está de acuerdo porque tiene que cuidar a sus hermanas. Entonces se revela y gana esa pelea. Sin embargo, se echa encima al que se encarga de todas estas peleas y apuestas. En este libro vamos a ver que hay seres con poderes y están diferenciados por el nivel o importancia que tenga el nivel de cada uno. Entonces estas personas se definen por estas categorías de poderes que poseen y los que no tienen poderes. Este comienzo me enganchó y también me gustó un aspecto en la descripción de lo que están sintiendo los personajes, que no te dice literal, esta persona se está sintiendo nervioso. No, te cuenta todo lo que está pasando en su cuerpo, cómo le cuesta respirar, lo que siente, lo que piensa. Entonces eso me gusta porque me parece importante para adentrar al lector en la experiencia del personaje. El mundo que se desarrolla en este libro me está pareciendo muy muy interesante. Quiero saber mucho más, como que estoy entendiendo y ya nos va mostrando la parte de los poderes y entonces cómo esto se hace en las categorías de las personas y a raíz de eso cómo es tratado cada nivel. Quién está en los poderes, cómo funciona. Ya también vi un poco de los vehículos y los empleos a desempeñar, pero quiero saber mucho más y adentrarme mucho más en este mundo que me está pareciendo bastante interesante. Esta portada no es la final, ya que, como les mencionaba, el lanzamiento aún está próximo. Sin embargo, muy pronto vamos a saber más de este libro. Y, como les decía, yo creo que para noviembre ya van a tener la reseña completa. Y esos son todos los libros que leí en octubre. Déjenme por favor en la cajita de comentarios más recomendaciones de libros y si les gustó el video, porfa denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les avise cuando haya uno nuevo en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye.